¿Quién es realmente el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6? Durante siglos, su figura ha sido motivo de intensos debates entre creyentes, teólogos y estudiosos de la Biblia. Algunos afirman que representa a Cristo victorioso, otros aseguran que es el anticristo disfrazado de luz. Pero la verdad, escondida entre los símbolos del libro de Apocalipsis, podría cambiar para siempre lo que creías saber sobre el juicio final. Hoy no escucharás una interpretación común, sino una revelación que conecta las profecías con los acontecimientos del tiempo presente. Una verdad que muchos han pasado por alto, pero que está escrita en las mismas páginas de las Escrituras. Prepárate para descubrir el misterio detrás del primer sello y entender cómo su apertura marca el inicio de un tiempo profético sin precedentes. Comenta tus pensamientos, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de estas historias bíblicas que revelan los secretos del fin. El misterio del jinete entre Cristo y el engaño. Desde los primeros siglos del cristianismo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 ha sido uno de los símbolos más enigmáticos de toda la Escritura. Su aparición marca el inicio de la apertura de los 7 sellos, una secuencia de juicios que desencadenan el fin de los tiempos. Pero, ¿quién es realmente este misterioso jinete que cabalga con un arco en la mano y una corona sobre su cabeza? Muchos han visto en él la figura de Cristo mismo, el Mesías victorioso que conquista el mal con la justicia divina. Otros, sin embargo, advierten que su verdadera identidad es mucho más oscura, un falso redentor, una imitación diabólica del Hijo de Dios, diseñado para engañar incluso a los escogidos. El caballo blanco, símbolo de pureza y victoria, parece reflejar la gloria del Evangelio. Pero cuando observamos con atención los detalles del texto, algo inquietante emerge. El jinete lleva un arco, pero no se menciona ninguna flecha. Tiene una corona, pero no la corona de muchos reinos como Cristo en Apocalipsis 19, sino una sola, símbolo de autoridad limitada y temporal. Y, lo más revelador, este jinete aparece antes de los juicios más severos, como una falsa paz que precede a la destrucción. Podría ser entonces una representación del espíritu del engaño, del anticristo que viene a usurpar la imagen del verdadero Salvador. El apóstol Pablo habló de ello en 2 Tesalonicenses 2, advirtiendo que antes de la venida de Cristo aparecerá el hombre de pecado, aquel que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este poder religioso político engañará al mundo con señales, prodigios y un mensaje de aparente paz. Cuando observamos el mundo actual, las promesas de unidad mundial, los llamados a una fe universal, los movimientos que mezclan verdad con mentira, entendemos que el espíritu del caballo blanco ya está cabalgando, no como un mensajero de Cristo, sino como un eco distorsionado de su verdad. Un sistema que predica amor, pero niega la obediencia a la palabra, que proclama justicia, pero sin arrepentimiento, que habla de luz, pero esconde tinieblas. Y aquí yace el verdadero peligro espiritual. Muchos están buscando un Salvador visible, una señal tangible, una voz que les diga lo que quieren oír, pero el verdadero Cristo no viene a establecer un reino político ni una paz humana. Él regresa con poder y gloria, con una espada que sale de su boca para juzgar y establecer la verdad. El jinete del primer sello, en cambio, trae una paz falsa, una calma que antecede la tormenta. Por eso Jesús advirtió en Mateo 24, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». El color blanco no siempre representa pureza, también puede ser el disfraz del enemigo. Satanás no aparece con cuernos ni fuego, sino como un ángel de luz, imitando todo lo que es santo,
pero sin la esencia del Espíritu de Dios. El caballo blanco es el comienzo del gran engaño. Representa el momento en que el mundo creerá haber encontrado la respuesta a sus problemas. Un líder global, un mensaje de paz, una religión sin divisiones. Pero detrás de esa aparente unidad se esconde el mismo poder que desde el principio buscó usurpar el trono del Altísimo. Cada detalle de esta visión nos invita a mirar más allá del símbolo. El Apocalipsis no es un libro de terror, sino una revelación para discernir los tiempos. El primer sello no es un evento aislado, sino la apertura de una etapa donde el engaño espiritual dominará la tierra. Por eso, conocer quién es el jinete del caballo blanco es vital para no caer en la trampa del falso Cristo. La pregunta entonces no es solo quién es el jinete, sino a quién estamos siguiendo. Porque en los últimos tiempos no bastará con decir Señor, Señor, sino permanecer firmes en la verdad de las Escrituras. Este primer sello nos enseña que el mayor enemigo no siempre se presenta como destructor, sino como salvador. No viene con guerra visible, sino con un mensaje seductor. Y cuando la humanidad acepte esa falsa paz, los demás sellos comenzarán a abrirse, marcando el inicio del verdadero juicio de Dios. El misterio del caballo blanco nos confronta con una decisión espiritual: discernir entre la apariencia de santidad y la verdadera justicia del Cordero. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. Prepárate, porque en el siguiente tema revelaremos qué significa salir venciendo y para vencer, y cómo esa expresión profética anticipa la expansión de un poder que cambiará el curso de la historia espiritual del mundo. Comenta tus pensamientos sobre este primer sello. Deja tu me gusta si crees que la palabra sigue revelándose hoy. Y suscríbete para continuar explorando los misterios ocultos de la Biblia. El primer sello, la falsa paz del fin. Cuando el Cordero rompe el primer sello en Apocalipsis 6, una voz resuena desde el trono celestial diciendo: «Ven y mira». Y ante los ojos del apóstol Juan aparece un caballo blanco, majestuoso, brillante, que avanza con determinación. Su jinete sostiene un arco, recibe una corona y sale venciendo y para vencer. Pero detrás de esa escena de aparente victoria se esconde un mensaje profundamente inquietante: el nacimiento de una paz falsa, una calma que no proviene de Dios, sino de los hombres. El mundo clama por paz. Desde el principio de la historia, las naciones han buscado estabilidad, acuerdos, alianzas, treguas, y sin embargo, la violencia nunca ha cesado. En los últimos tiempos, la humanidad deseará tanto la paz que aceptará cualquier propuesta que la prometa, sin importar su origen espiritual. Es en ese escenario que aparece el jinete del caballo blanco, una figura que representa el inicio de un orden mundial engañoso, un movimiento que promete unidad pero prepara la ruina. Este primer sello no libera guerra, ni hambre, ni muerte. Al contrario, introduce un tiempo de aparente prosperidad, de religiosidad, de esperanza colectiva, pero es una tranquilidad superficial, un silencio antes de la tormenta. El arco sin flechas simboliza una conquista sin batalla, una victoria ganada no por fuerza, sino por persuasión. El enemigo no destruye con armas, conquista con ideología, gana mentes antes que territorios. Se sienta en los tronos del pensamiento, domina los medios, las religiones, las emociones, y levanta un sistema que sustituye la fe verdadera por una espiritualidad vacía. En Daniel 8:25 ya se profetizó sobre este poder. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos.
y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esta descripción encaja perfectamente con el espíritu del jinete blanco. No viene con violencia abierta, sino con diplomacia. No impone el mal de forma directa, sino que lo reviste de bien. Los profetas llamaron a este fenómeno la paz que no es paz. Jeremías 6:14 denuncia: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esa es la esencia del primer sello, un sistema mundial que proclama armonía mientras siembra corrupción espiritual. Un mensaje universal que habla de amor, pero elimina el arrepentimiento. Una religión que une a todos, pero excluye la verdad. Si observamos el panorama actual, notamos señales evidentes. Un mundo cansado de divisiones, clamando por unión. Líderes que prometen soluciones globales a problemas morales y espirituales. Movimientos religiosos que buscan una sola fe, un solo altar, un solo credo. Todo esto parece positivo a primera vista, pero la Biblia nos advierte que este será el escenario perfecto para la manifestación del anticristo. La paz del caballo blanco no es el reino de Cristo, es la preparación para el gobierno del impostor. Jesús dijo que antes de su regreso habría guerras y rumores de guerras, pero también falsos profetas que anunciarían soluciones ilusorias. El mundo, agotado del conflicto, recibirá con entusiasmo a quien le ofrezca lo que más anhela: estabilidad y esperanza. Pero esa esperanza no vendrá del cielo, sino del abismo. El jinete del caballo blanco representa el primer paso hacia el engaño total. Cuando la humanidad crea que finalmente ha alcanzado la paz, los otros sellos comenzarán a abrirse. La guerra, el hambre y la muerte seguirán a esta aparente victoria, mostrando que la falsa paz era solo el velo de la destrucción. Este patrón no es nuevo. En la historia bíblica, siempre que el pueblo de Dios buscó seguridad fuera de su voluntad, la consecuencia fue el juicio. Israel confió en alianzas políticas, en reyes paganos, en su propio poder militar y perdió su libertad. Hoy, la humanidad repite el mismo error. Busca redención sin redentor, justicia sin arrepentimiento y fe sin obediencia. El caballo blanco nos invita a reflexionar. ¿Estamos discerniendo el origen de la paz que nos ofrecen? Porque no toda unidad viene de Dios, no toda luz es verdadera, no todo mensaje de amor conduce a la salvación. El Apocalipsis nos enseña que el primer paso hacia la perdición es confundir lo bueno con lo falso. Por eso, cuando el Cordero abre el primer sello, no lo hace para traer miedo, sino para revelar. Dios expone el engaño antes de que el juicio avance, para que su pueblo esté alerta, firme en la verdad, lleno del Espíritu Santo. El llamado es claro: no aceptes la paz que excluye la cruz. No sigas al líder que promete cielo sin arrepentimiento. No te dejes seducir por el caballo blanco del engaño, porque detrás de su brillo hay tinieblas que pronto serán expuestas. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. El primer sello ya se siente en el ambiente espiritual de nuestra generación. El mundo avanza hacia una calma artificial que precede a la crisis más grande de la historia. Pero los hijos de Dios no temen, porque conocen la voz del verdadero pastor y esperan no al jinete falso, sino al Rey que viene en gloria. Si crees que esta revelación es importante, comenta amén, deja tu me gusta y suscríbete para seguir descubriendo los misterios de la Biblia y las profecías que anuncian el regreso de Jesús. El arco sin flechas. El poder del engaño espiritual. En la visión del Apocalipsis, Juan observa que el jinete del caballo blanco sostiene un arco, no una espada, no una lanza, sino un arco sin flechas. Y en ese detalle aparentemente pequeño
se esconde uno de los secretos más profundos de la profecía. Un arco sin flechas no hiere, no destruye, no derrama sangre. Sin embargo, proyecta autoridad, inspira respeto y amenaza poder. El arco representa la capacidad de conquistar sin necesidad de pelear. Es el símbolo de un dominio ejercido por medio de la palabra, la influencia y la persuasión. El jinete del caballo blanco conquista no con fuerza física, sino con doctrinas. Su poder no es militar, es espiritual. Vivimos en una era donde las ideas viajan más rápido que las armas. El enemigo ha cambiado su estrategia. Ya no busca conquistar territorios, sino corazones. Ya no destruye templos, los llena con mentiras disfrazadas de verdad. Ese es el arco sin flechas, la palabra corrompida, el mensaje incompleto, la doctrina que suena correcta pero carece de fundamento bíblico. El apóstol Pablo lo advirtió en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El arco sin flechas representa ese disfraz, esa apariencia de verdad que engaña al mundo con un evangelio diluido, emocional, pero vacío del poder transformador del Espíritu Santo. Hoy escuchamos mensajes que exaltan al hombre, pero minimizan a Dios. Promesas de prosperidad sin santidad, de salvación sin arrepentimiento, de amor sin obediencia, y millones lo aceptan porque suena convincente, porque emociona, porque se siente bien, pero detrás de esa voz dulce se oculta el eco del arco invisible del jinete blanco. Este engaño espiritual es más peligroso que cualquier persecución, porque no se reconoce fácilmente. No llega como una amenaza, sino como una alternativa. No destruye la fe de golpe, la debilita lentamente. No prohíbe la Biblia, la distorsiona. No rechaza el nombre de Jesús, lo usa para promover intereses humanos. Ese es el poder del arco sin flechas. Conquistar sin violencia, dominar sin resistencia. El enemigo no necesita matar al creyente, solo necesita adormecerlo. Y cuando la verdad pierde claridad, el error se presenta como revelación. En Efesios 6, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por eso el creyente necesita el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque cuando el arco del engaño apunta, solo la verdad puede detener su influencia. El arco sin flechas también revela un aspecto psicológico profundo, el temor. La figura del jinete blanco proyecta poder, aunque en realidad no tiene armas reales. Así opera el enemigo. Mediante la intimidación espiritual, hace creer al mundo que tiene control, que domina el destino humano, que puede establecer paz y justicia sin Dios. Pero en realidad, su victoria es temporal y su autoridad prestada. Apocalipsis muestra que el jinete recibe una corona, no la gana. Su autoridad no proviene del cielo, sino del permiso divino. Dios permite que el engaño avance por un tiempo, para que el corazón de cada hombre sea probado, y esa prueba ya comenzó. Cada persona hoy debe decidir qué voz seguirá, la del caballo blanco que promete bienestar sin verdad, o la del Cordero que ofrece vida eterna mediante la cruz. El arco sin flechas sigue siendo disparado, no con proyectiles, sino con mensajes, pantallas, tendencias, discursos y filosofías. Cada flecha invisible es una idea que penetra el alma y debilita la fe. Por eso, más que nunca, el pueblo de Dios debe aferrarse a la Escritura, no a tradiciones humanas, no a emociones pasajeras, sino a la palabra viva que corta como espada. Porque mientras el arco del engaño intenta dominar la mente, la espada del Espíritu libera el corazón. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Solo la verdad rompe el poder del arco. Solo la fe en Cristo vence el sistema del error. El caballo blanco puede parecer victorioso,
pero su conquista es frágil. Cada alma que despierta a la verdad desarma una de sus flechas invisibles. Cada creyente que se aferra a la palabra rompe una cadena más del engaño mundial. Por eso, este mensaje no es solo una advertencia, es un llamado. Dios te invita a ser parte del ejército espiritual que se mantiene firme en la verdad, incluso cuando el mundo entero sea seducido por la mentira. El tiempo del arco sin flechas está aquí, pero también lo está la promesa. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. El poder del engaño espiritual no prevalecerá sobre la luz del Evangelio. La última palabra no la tendrá el jinete falso, sino el jinete fiel y verdadero que viene en gloria. Si esta enseñanza ha despertado algo en ti, comenta: Cristo es mi verdad. Deja tu me gusta y suscríbete para seguir explorando los misterios de la Biblia, los relatos proféticos y las historias que revelan el poder eterno de Jesús. La corona prestada, autoridad limitada del engañador. Cuando Juan describe al primer jinete del Apocalipsis, dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esa frase contiene una verdad que el mundo moderno ha olvidado. La autoridad del engañador no es propia, es prestada. El texto no dice que el jinete ganó la corona ni que la mereció. Dice que le fue dada, y eso cambia todo. Porque detrás de cada aparente victoria del mal, existe un Dios soberano que sigue teniendo el control. La corona, en el lenguaje bíblico, representa poder, dominio, autoridad. Pero en este caso, no se trata de una corona eterna como la de Cristo, sino temporal, limitada, sujeta a los designios divinos. El jinete del caballo blanco no reina porque sea poderoso, sino porque Dios, en su sabiduría, le permite operar durante un tiempo para cumplir su propósito. Esta verdad debería traer paz al creyente. Nada ocurre fuera del plan de Dios. Incluso el avance del engaño forma parte de un escenario profético que prepara la revelación final del reino eterno. La corona del jinete simboliza la autoridad del sistema mundial que se levanta en los últimos tiempos. Una mezcla de poder político, influencia religiosa y control ideológico. No es coincidencia que hoy veamos líderes que se presentan como salvadores, movimientos que prometen unidad global y religiones que buscan fusionarse en un solo credo. Todo eso es parte de esa corona prestada. Pero el enemigo olvida algo: una corona dada también puede ser quitada. La Biblia nos muestra repetidamente este principio. Dios levantó a Faraón, pero también lo derribó. Permitió a Nabucodonosor reinar, pero también le quitó la razón. Usó al Imperio Romano para cumplir sus designios, pero también lo hizo caer. Así también, el poder del engañador tiene fecha de expiración. El problema es que mientras dure su tiempo, muchos lo confunden con autoridad legítima. El mundo ve su corona y piensa que es un rey verdadero, pero solo hay un rey eterno, y su nombre es Jesucristo. El enemigo puede imitar la forma, pero no la esencia. Puede portar una corona dorada, pero no puede llevar una corona de espinas. Puede prometer victoria, pero no puede ofrecer redención. Su autoridad es aparente, no absoluta. Es la ilusión del poder, sostenida por la ceguera espiritual del mundo. Y aquí es donde muchos caen. Confunden éxito con bendición, fama con favor, influencia con unción. Creen que lo que crece rápidamente es de Dios, cuando a veces es solo parte del espectáculo del jinete blanco. Por eso Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Mateo 7:22-23. Esa es la tragedia del tiempo final. Hombres y mujeres coronados por el sistema, pero vacíos del espíritu.
coronas que brillan por fuera pero están oxidadas por dentro, ministerios con aplausos humanos pero sin respaldo divino. La corona prestada también representa la tolerancia divina. Dios permite que el engaño prospere, no porque lo apruebe, sino porque lo usa para revelar quién realmente le pertenece. Así como la luz resalta más en la oscuridad, la fidelidad del pueblo de Dios resplandece cuando la verdad es escasa. Cada prueba de fe, cada tentación, cada mentira global está diseñada para separar lo genuino de lo falso. Y mientras el enemigo se adorna con su corona temporal, el cielo se prepara para el regreso del verdadero Rey. Apocalipsis 19 describe a Cristo viniendo montado también en un caballo blanco, pero con una diferencia abismal. En su cabeza, muchas diademas. No una corona prestada, sino muchas, porque toda autoridad le pertenece por derecho eterno. El contraste no podría ser más claro. El primer jinete sale venciendo con poder aparente. El último jinete, Cristo, viene venciendo con poder real. El primero engaña al mundo, el segundo juzga al mundo con justicia. El primero recibe su autoridad del hombre, el segundo la posee por naturaleza divina. Por eso, el creyente sabio no se deslumbra con coronas temporales. No se deja seducir por movimientos populares ni por doctrinas de moda. Su mirada está puesta en la corona incorruptible que el Señor dará a los que le aman. 2 Timoteo 4:8. La corona prestada puede brillar por un momento, pero la gloria del Cordero resplandecerá por la eternidad. Hoy más que nunca, el mundo necesita discernimiento espiritual. Necesita creyentes que reconozcan la diferencia entre una autoridad permitida y una autoridad divina. Porque quien no distingue entre ambas, terminará adorando al impostor. No te dejes impresionar por el brillo del oro, busca el fuego del Espíritu, no sigas coronas humanas, sigue al Rey que murió por ti. Porque pronto, la corona prestada caerá al suelo y el cielo declarará una sola verdad. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Si este mensaje te habló al corazón, escribe en los comentarios: Jesús es mi Rey. Deja tu me gusta y suscríbete para seguir descubriendo los misterios del Apocalipsis y las verdades que despiertan al espíritu. Venciendo sin guerra, el dominio del engaño global. El apóstol Juan dice que el jinete del caballo blanco salió venciendo y para vencer. Pero curiosamente no se menciona espada, ni ejército, ni batalla. ¿Cómo puede alguien conquistar sin pelear? La respuesta es tan inquietante como reveladora. Su arma no es la guerra, sino el engaño. Vivimos en un mundo donde la manipulación ya no se libra con espadas, sino con ideas. El enemigo aprendió que es más eficaz controlar las mentes que dominar los cuerpos. Y eso es precisamente lo que este jinete representa, un dominio global construido sobre la ilusión de la verdad. Desde los primeros tiempos, Satanás ha usado la mentira como su principal estrategia. No necesita destruir físicamente lo que puede corromper espiritualmente. Engañó a Eva con palabras, no con fuerza. Tentó a Jesús con promesas, no con violencia. Y en los últimos días, su conquista será tan sutil que muchos la aceptarán sin darse cuenta. El caballo blanco simboliza pureza, paz, justicia. Y eso lo hace más peligroso, porque el engaño más efectivo es aquel que parece verdad. El enemigo no se presenta como malvado, sino como portador de luz. Se disfraza de salvador, de reformador, de mensajero espiritual. Y el mundo, sediento de esperanza, lo recibe con los brazos abiertos. Este jinete no conquista con guerras, sino con discursos. No derrama sangre, sino que cautiva corazones. No impone su dominio con fuerza, sino con persuasión. Su victoria está en las mentes que logra convencer,
y así su conquista se expande. Medios de comunicación que moldean la verdad, religiones que diluyen el evangelio, educación que excluye a Dios, gobiernos que se autoproclaman salvadores del planeta mientras excluyen la palabra que da vida. Ese es el caballo blanco cabalgando hoy, venciendo sin guerra, triunfando en silencio sobre las conciencias dormidas. Pero el creyente discernido reconoce la diferencia, porque el Espíritu Santo revela lo que los ojos naturales no pueden ver. Detrás de cada aparente movimiento de paz hay una agenda espiritual. Detrás de cada mensaje de amor universal hay un intento de reemplazar la verdad por la tolerancia sin límites. Detrás de cada sistema global que promete unidad hay un trono esperando ser ocupado por el falso Mesías. Esta es la conquista del siglo XXI, no con espadas, sino con algoritmos, no con ejércitos, sino con pantallas, no con violencia, sino con narrativa. El enemigo ha convertido la información en su campo de batalla y los pensamientos en su botín de guerra. Por eso, Efesios 6:12 nos recuerda: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Nuestra guerra no es visible, pero es real, y el creyente que no se cubre con la armadura de Dios será arrastrado por la corriente del engaño. El jinete del caballo blanco representa ese poder ideológico global que conquista sin violencia, pero esclaviza sin que el mundo lo note. Predica paz mientras divide naciones. Promete libertad mientras impone control. Habla de amor mientras elimina la verdad. Sin embargo, Dios permite que esto ocurra para que se cumplan las profecías. Porque el engaño global es el preludio del regreso de Cristo. Antes de que venga el verdadero Rey, el mundo coronará a un falso Salvador. Antes de que la verdad reine, el engaño tomará su turno en el trono. Y aunque parezca que el jinete está venciendo, en realidad está cumpliendo el guión divino. Todo lo que el enemigo usa para su propósito será revertido para gloria de Dios. Cuando el mundo crea haber encontrado al libertador, descubrirá que ha sido atrapado por la mentira. Entonces el cielo se abrirá y otro jinete, el verdadero, descenderá. Su nombre es fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. El primer jinete conquista con palabras. El último jinete vence con la espada que sale de su boca. El primero ofrece una paz temporal, el segundo trae una paz eterna. El primero engaña con una corona prestada, el segundo reina con autoridad legítima. Por eso, el creyente no teme al dominio del engaño, sino que lo discierne. No se rinde ante las modas espirituales, sino que se aferra a la palabra, porque aunque el mundo aplauda la mentira, el cielo honra a los que permanecen firmes en la verdad. El triunfo del enemigo es solo aparente. Dios no ha perdido el control. La profecía no anuncia la derrota del reino, sino el cumplimiento del propósito. Cada avance del engaño es una señal de que el rey está cerca. Así que, si ves al jinete del caballo blanco cabalgando en las ideologías de este tiempo, no temas. Levanta tu mirada. El verdadero vencedor viene pronto. Y cuando él aparezca, toda mentira caerá al suelo, toda corona falsa será destruida, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si esta palabra te hizo reflexionar, comenta: Cristo es mi verdad. Deja tu me gusta y suscríbete para seguir explorando estos documentales bíblicos, relatos profundos de la Biblia y estudios proféticos que revelan los misterios del Apocalipsis. El engaño espiritual, cuando el falso se disfraza de santo. El mayor peligro del fin de los tiempos no será la persecución abierta, será el engaño disfrazado de santidad. Jesús mismo advirtió: vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. No dijo que vendrían en contra de él,
sino en su nombre. Eso significa que el engaño no aparecerá desde fuera de la fe, sino desde dentro del mundo religioso. El jinete del caballo blanco no viene blandiendo odio, viene predicando paz. No viene blasfemando abiertamente, viene proclamando el nombre de Dios con labios de mentira. Es el espíritu del falso Cristo, del falso evangelio, del falso profeta. Su poder radica en la confusión espiritual, en la mezcla peligrosa entre verdad y error. El enemigo no destruye la fe de un golpe, la diluye lentamente, palabra por palabra. Elimina la cruz y deja la motivación. Saca el arrepentimiento y deja la autoayuda. Quita la santidad y deja la emoción. El resultado, una generación que canta a Dios, pero ya no lo obedece. El engaño espiritual del caballo blanco es tan sutil que se siente como luz. Habla de amor, pero sin verdad. Habla de prosperidad, pero sin propósito. Habla de gracia, pero sin arrepentimiento, y el mundo lo aplaude, porque ofrece un evangelio cómodo, una fe sin cruz y una salvación sin costo. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo es hoy. Vivimos rodeados de mensajes espirituales, pero vacíos de escritura, de predicaciones motivacionales, pero sin convicción, de religiosidad mediática, pero sin transformación. Es el espectáculo del jinete blanco, apariencia de piedad, pero negación del poder. Y mientras muchos buscan señales visibles del Apocalipsis, el enemigo trabaja en silencio, corrompiendo corazones desde los altares. Usa lo sagrado como disfraz y lo emocional como herramienta. Predica unidad, pero no santidad. Predica amor, pero sin verdad. Predica prosperidad, pero no obediencia. Este es el caballo blanco cabalgando dentro del templo. No destruye las iglesias, las adormece. No niega a Cristo, lo reemplaza por una versión conveniente. No rechaza la Biblia, la reinterpreta a su manera. Y lo más peligroso, no divide a los creyentes con odio, sino con tolerancia. Todo está bien, dice. Dios ama a todos tal como son, repite. Y mientras los fieles bajan la guardia, el enemigo siembra la semilla del engaño espiritual. Pero hay una generación que no se dejará confundir. Un remanente que ama la verdad más que la aprobación. Un pueblo que escudriña las Escrituras y no se deja llevar por emociones pasajeras. Ellos reconocen la voz del verdadero pastor, porque han aprendido a discernir entre la unción auténtica y la falsificación. El falso espíritu busca seguidores, el Espíritu Santo busca siervos. El falso evangelio exalta al hombre, el verdadero exalta a Cristo. El falso poder entretiene, el verdadero poder transforma. Y aunque parezca que el jinete del caballo blanco ha tomado los púlpitos, Dios sigue levantando voces proféticas que exponen la falsedad. Hombres y mujeres que no temen hablar la verdad, aunque los llamen fanáticos, que prefieren ser rechazados por el mundo antes que aprobados por un sistema religioso corrompido. Este es el llamado de Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío. Salid del sistema que mezcla la verdad con la mentira. Salid del evangelio que promete éxito, pero no santidad. Salid del templo donde Cristo ya no es el centro. El verdadero evangelio no te ofrece comodidad, te ofrece una cruz. No te promete riquezas, te promete vida eterna. No te adormece con discursos, te despierta con la verdad. Y solo aquellos que aman esa verdad resistirán el engaño del caballo blanco. Porque cuando el falso se disfraza de santo, la única defensa es la palabra viva, no la emoción, no la tradición, no la popularidad, la Escritura. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39.
En los días que vienen, el mundo religioso se dividirá entre los que buscan sensaciones y los que buscan revelación, entre los que siguen la multitud y los que siguen al Cordero. Y cuando el verdadero Cristo regrese, muchos se sorprenderán al descubrir que adoraban al jinete equivocado. Por eso hoy más que nunca debemos despertar. El enemigo se disfraza de ángel de luz, pero su mensaje es oscuridad. Sus palabras suenan dulces, pero su propósito es destrucción. Y solo quienes tienen discernimiento sabrán distinguir la voz del impostor. El engaño espiritual es el sello más peligroso del Apocalipsis, porque no se ve, se siente. Pero el Espíritu de Dios da luz a los que aman su palabra, y esa luz, la de Cristo, es la única que puede desenmascarar al falso santo. Si esta palabra despertó tu espíritu, comenta: amo la verdad de Cristo, deja tu me gusta y suscríbete para seguir escuchando relatos profundos de la Biblia, documentales espirituales y estudios bíblicos que revelan los misterios ocultos del fin de los tiempos. El regreso del verdadero jinete, el triunfo del Cordero. El Apocalipsis comenzó con un jinete en un caballo blanco, pero también termina con un jinete sobre un caballo blanco. La diferencia entre ambos es el destino eterno de la humanidad. El primero salió venciendo y para vencer, pero el segundo viene fiel y verdadero, con ojos como llama de fuego y muchas diademas sobre su cabeza. El primero recibió una corona prestada. El segundo posee todas las coronas por derecho eterno. El primero trajo engaño, el segundo trae juicio y redención. Ese segundo jinete no es un impostor, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El cielo se abre y lo imposible sucede. El Cordero que fue inmolado ahora regresa como león. El que fue rechazado vuelve con poder. El que fue coronado con espinas viene ahora con gloria, y detrás de él cabalga un ejército vestido de lino fino, blanco y limpio, su iglesia victoriosa. Todo el universo contiene la respiración, los cielos resplandecen, las trompetas suenan, y la tierra se estremece ante la llegada del verdadero Rey. El tiempo del engaño termina, la corona falsa cae al polvo. El trono del impostor es destruido, porque la palabra de Dios, esa espada que sale de su boca, juzga con justicia, revela con verdad y vence con amor eterno. Este no es un mito ni una metáfora, es la culminación de la historia bíblica, el desenlace del plan de redención que comenzó en el Edén. El mismo Jesús que lloró sobre Jerusalén, ahora regresa como conquistador. El que fue juzgado por los hombres, ahora juzga a las naciones. Y su nombre no necesita presentación. En su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Mientras el primer jinete cabalgó en silencio entre doctrinas, ideologías y sistemas humanos, el verdadero jinete cabalga en gloria trayendo justicia eterna. No viene a debatir, viene a reinar. No viene a convencer, viene a establecer su reino. No viene con promesas temporales, sino con la eternidad misma. Este es el momento en que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Los reinos de la tierra pasan, los imperios caen, los falsos profetas son silenciados, y solo uno permanece: el Cordero entronizado. El Apocalipsis no es una historia de destrucción, sino de victoria. No es el fin del mundo, sino el inicio del reino eterno. Dios no escribió el último libro para infundir miedo, sino esperanza, porque al final la oscuridad no gana. La luz triunfa, Cristo reina, y tú, que has permanecido firme en la verdad, que no te rendiste al sistema, que amaste su palabra por encima de las modas del mundo, eres parte de ese ejército glorioso, no por fuerza, sino por gracia.
no por mérito, sino por fidelidad, porque mientras muchos siguieron al falso jinete, tú seguiste al Cordero. Ese día Él te llamará por tu nombre y pondrá sobre tu cabeza una corona que no se marchita, una que no fue prestada, sino ganada por la sangre del Salvador. Entonces entenderás que cada lágrima, cada prueba, cada batalla espiritual valió la pena, porque fuiste llamado a reinar con Él. El Apocalipsis termina donde comenzó, con un caballo blanco, pero ahora el cielo entero lo celebra, porque no es símbolo de engaño, sino de victoria. El Rey viene, y su luz será tan poderosa que no habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero será la lumbrera de la nueva Jerusalén. Ese es el destino de los fieles, esa es la promesa eterna. Así que no temas lo que el mundo anuncia, no te dejes confundir por las voces del falso profeta. Levanta tu mirada, tu redención está cerca, el verdadero jinete viene y con él la restauración de todas las cosas. Jesús no perdió el control, Jesús no fue vencido, Jesús solo esperó el momento perfecto para regresar en gloria, y ese momento está más cerca de lo que pensamos. El Apocalipsis no anuncia el fin de la historia, anuncia el principio del reino sin fin, porque al final el cielo proclamará con voz poderosa: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Y nosotros, su pueblo, reinaremos con Él. Si esta palabra tocó tu corazón, comenta: Cristo viene pronto. Deja tu me gusta y suscríbete para seguir descubriendo estos documentales bíblicos, narraciones cristianas y relatos profundos de la Biblia que te preparan para entender las profecías bíblicas y vivir con esperanza el regreso del Rey de Gloria.